Hola, mi nombre es Felipe Martínez y voy a hablarles sobre el tema de mi práctica 1, realizada junto a la consultora GeoResource, la cual se titula Evaluación de los recursos geotermales en Futaleufú. Bueno, en cuanto a los métodos de exploración, el estudio comienza con el análisis geológico e hidrogeológico, donde se busca identificar la ubicación y extensión de áreas promisorias a ser investigadas con mayor detalle. El siguiente paso son las prospecciones geofísicas, donde se buscan los parámetros físicos de las formaciones geológicas en profundidad. Para esto, el equipo de GeoResource utiliza métodos de conductividad eléctrica, específicamente el método magnetotelúrico, el cual es más sensible a la presencia de fluidos y a las variaciones de temperatura. Este puede ser utilizado para definir las estructuras más profundas que las alcanzadas con técnicas eléctricas o electromagnéticas. Además, las técnicas gravimétricas, magnéticas y sísmicas, que son tradicionalmente empleadas en exploración petrolífera, entregan poca o ninguna información en cuanto a estructuras que contengan fluidos. Bueno, en cuanto a los componentes de un sistema hidrotermal, en primer lugar tenemos la fuente de calor, la cual proviene de una masa de magma a alta temperatura cerca de la superficie de la corteza terrestre, ya sea como una intrusión en proceso de enfriamiento o bien como una cámara magmática alimentando un volcán. En la figura 1 podemos ver un modelo conceptual de un campo geotérmico donde se evidencia el requerimiento de las condiciones tectónicas favorables como la presencia de fallas. Bueno, el segundo componente corresponde al reservorio, para el cual deben estar presentes rocas permeables y para su exploración se requiere un análisis multidisciplinar completo. El tercer componente corresponde a la recarga hídrica, la cual debe alimentar al reservorio y se ve favorecido por la presencia de sistemas de fallas que hacen posible el descenso en profundidad de agua meteórica, produciendo una circulación convectiva por variaciones en las temperaturas y densidades. Por último, se necesita una roca con permeabilidad débil o nula sobre el reservorio, las cuales pueden ser sedimentos arcillosos o formaciones impermeables por precipitación de silice. Bueno, en cuanto a la zona de estudio, esta está ubicada sobre la cordillera principal y corresponde a un basamento cristalino denominado batolito norpatagónico, el cual está fuertemente fallado con una intercalación de secuencias volcano-sedimentarias. Los niveles sedimentarios presentes corresponden a depósitos fluviales y de remoción en masa, los cuales se presentan no consolidados. Corresponden principalmente a gravas y arenas, las cuales forman terrazas de 1 a 10 metros de alto por sobre el nivel del lecho. Bueno, un análisis multicriterio permitió definir las favorabilidades presentes en la zona. En primer lugar, en cuanto a la favorabilidad volcanológica, tal y como se puede ver en la figura 3, es casi nula. Esto debido a que los principales centros volcánicos cercanos a Futaleufú no se encuentran en la zona de estudio, así como tampoco su presencia de depósitos. Se puede ver la distribución de los centros volcánicos en la figura 2. Bueno, el equipo de GeoResource asignó diferentes niveles de favorabilidad a las unidades geológicas presentes en base a las características hidráulicas y el grado de litificación dado por la edad. Así, las unidades sedimentarias y volcanos sedimentarias tienen el más alto porcentaje de favorabilidad, y la distribución de estas unidades se pueden ver en los mapas de la figura 4. Bueno, en cuanto a la favorabilidad estructural, en el área coexisten dos sistemas estructurales principales: la zona de falla de basamento, la cual tiene una orientación noroeste, y la zona de falla Likinievsky, la cual presenta una orientación norte-sur. Para la circulación de fluidos, las fallas secundarias noreste asociadas a la falla de Likinievsky tienen las condiciones más favorables ya que son estructuras en extensión y están activas durante una escala de tiempo amplia, favoreciendo así la circulación de fluidos. En los mapas de la figura 5 podemos ver en celeste la presencia de estas fallas norestes, viendo representada en colores amarillos a rojizos su alta favorabilidad estructural. En cuanto a la favorabilidad geoquímica, esta es prácticamente cero en la zona de Futaleufú, estando a una distancia considerable las emisiones termales superficiales más cercanas, las cuales corresponden al Yelcho y a Cahuelmó. Bueno, se realizó así una integración de los mapas de favorabilidad para cada parámetro mencionado anteriormente mediante un promedio ponderado para cada uno de estos factores. Este promedio es en base al grado de confiabilidad y certeza de los datos. En síntesis, los parámetros más importantes para la favorabilidad geotérmica corresponden a la temperatura profunda de los fluidos emitidos desde manifestaciones superficiales, al patrón estructural a nivel regional y distribución de fallas y lineamientos, y por último a la distribución de las unidades litológicas permeables. En los mapas de la figura 7 podemos ver en recuadro rojo dos grandes áreas con una alta favorabilidad.
Bueno, en base a los parámetros más relevantes para la favorabilidad de la zona, se realizó así un mapa con la distribución de las unidades geológicas y otro con la distribución de fallas y lineamientos. Estos dos se integraron para realizar un mapa de distribución de áreas de interés geotermal en Futaleufú a través del software QGIS, donde se pueden ver encerrados en círculos verdes las principales áreas de interés geotermal. Así también, el equipo de GeoResource había generado un mapa de estas mismas áreas de interés geotermal, las cuales coincidieron en varias zonas, recordando que esta favorabilidad en Futaleufú, según lo analizado anteriormente, se debe principalmente a la permeabilidad primaria dada por la geología y al patrón estructural que define la favorabilidad secundaria. Bueno, una vez terminado el análisis geológico e hidrogeológico, se comienza a realizar la etapa de prospección geofísica utilizando el método magnetotelúrico. Este método es una técnica de exploración que utiliza fluctuaciones naturales del campo magnético terrestre. Consiste en medir simultáneamente en un mismo punto las variaciones temporales naturales de los campos eléctricos y magnéticos en una amplia gama de frecuencias. Se obtiene así la impedancia que corresponde a la razón entre estos dos campos, la cual está relacionada con la resistividad del subsuelo, que es el parámetro que finalmente analizará la consultora. Bueno, la adquisición de datos se llevó a cabo en febrero del 2022, donde se midieron en terreno 18 puntos dentro de la región de Aysén, en las cercanías de Futaleufú, principalmente hacia el norte del lago Espolón. Para la toma de datos se utilizó el equipo de ADU-08E y las estaciones a medir se dividieron en 3 días. 7 estaciones se realizaron en el primer día en el lado oeste de Futaleufú y 5 y 6 estaciones en el segundo y tercer día, hacia el norte de este lago Espolón. Bueno, en cuanto a la metodología de las mediciones, en primer lugar se definió el punto central, el cual quedaba marcado con el GPS, desde el cual se marcaban 4 puntos cardinales orientados por una brújula, a un dipolo de un radio de 3 o 5 metros para nuestro caso. Se realizaron surcos de 10 a 15 centímetros aproximadamente en cada uno de estos puntos, norte, sur, este y oeste, para colocar los electrodos en estos surcos que debían estar previamente humedecidos. Se estiraron los cables con conexión a estos electrodos 40 metros aproximadamente, hacia el lugar de conexión con el equipo ADU. Cercano al lugar del ADU se ubicaron las 3 bobinas, orientadas y niveladas cada una. La bobina norte-sur, este-oeste y otra en el eje Z, para la cual se tuvo que realizar un surco de unos 40 centímetros aproximadamente. Una vez instalado todo el equipo, se dejaba midiendo las fluctuaciones del campo magnético a través del equipo. Estas mediciones demoraban entre 15 y 20 minutos, y este proceso se repitió en los 18 puntos que estaban previstos para la toma de datos. Bueno, al finalizar las prospecciones geofísicas, se realizó un viaje hacia la localidad de Puerto Tranquilo, donde se recorrió un sendero del Parque Nacional Laguna San Rafael, llegando a los miradores del glaciar Exploradores. Este glaciar de valle es de tipo templado, y es uno de los más estudiados de la zona nororiental de los campos de hielo norte. En la figura 13 se puede ver una vista panorámica donde se aprecia la morrena principal en amarillo, en verde las morrenas laterales y en azul el sistema de morrenas occidentales. También se puede ver el monte San Valentín y el cerro Cuerno de Plata. Este glaciar, como se puede ver en la figura 15, está conformado por 3 lenguas afluentes de hielo, llevando a cabo un transporte de fragmentos rocosos coluviales sumados a fragmentos arrancados del lecho rocoso. Debido al acelerado retroceso del glaciar, 2 de las lenguas han quedado desconectadas del cuerpo de hielo principal. En cuanto a la conformación de sus morrenas, la morrena principal está constituida por clastos y bloques de rocas ígneas de composición tonalítica, granodiorítica, así como rocas metamórficas como mármol, esquistos grises y en menor proporción gneisses. En la figura 16 se puede ver una columna que representa la morrena terminal principal, donde domina una granulometría grano decreciente de clastos, en una matriz de arena fina. El segundo lugar a recorrer corresponde al Santuario de la Naturaleza Capillas de Mármol. Este corresponde al único geositio de la zona de la cuenca del lago General Carrera. Hervé definió las rocas del Santuario de la Naturaleza como el complejo metamórfico andino oriental. Se definió una edad devónico-carbonífero, siendo la roca más antigua de toda la región. Su protolito es de areniscas, lutitas y calizas, depositadas en un ambiente subacuático, probablemente marino. Producto de la interacción del mármol con el agua de deglaciación, se produce meteorización química, generando lo que se conoce como un relieve kárstico,
la cual se da por la disolución química del carbonato de calcio. Este tipo de relieve se puede apreciar en la figura 18. Bueno, el complejo metamórfico andino oriental está compuesto por rocas plegadas como esquistos y filitas de cuarzo moscovita, además de mármol y esquistos verdes. El mármol foliado presenta colores desde blancos, variando a tonalidades grises y rosadas. Posee áreas definidas por alternancia de láminas de micas y calcita, mientras que en otras zonas más oscuras corresponden a clorita en entrecrecimiento con calcita. Los mármoles estuvieron bajo esfuerzo de deformaciones principales, distinguiéndose así dos foliaciones. La foliación principal S1 de orientación noreste-suroeste, la cual se puede ver en la figura 19, además de una foliación S2 paralela al plano axial de pliegues, y esta es traslapada por la foliación S1. Además, en la figura 20 se pueden ver las marcas de estrías glaciares y marcas de arranque. Estos dos tipos de marcas son indicadores de la dirección de flujo de hielo glaciar durante los últimos periodos, hace 23.000 y 14.000 millones de años. Bueno, aquí se presentan las referencias bibliográficas y muchas gracias.